Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Uno de los momentos más difíciles en la vida de todo ser humano es cuando pierde a un ser querido. ¿Cuántos han perdido a un ser querido? Es doloroso. Cuando nos toca pensamos que somos los únicos. Pero como ahora, cuando preguntamos quiénes han tenido esa dolorosa experiencia, nos damos cuenta que todos, tarde o temprano, tenemos esa lamentable experiencia. Por eso es que tenemos que seguir el buen consejo de Arrabaté. Esta señora nos dice en su poema: si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy. Sé muy bueno en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándala hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. Tú serás muy, muy feliz si aprendes a hacer felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. Llegará el día cuando su esposa no estará viva. Llegará el día cuando su hijo estará muerto. Llegará el día cuando su amigo ya no lo llamará por teléfono porque habrá muerto. Y cuando la muerte llega el dolor. Llega la pérdida, y toda pérdida causa dolor. Cuando usted pierde un automóvil, le duele. Cuando usted pierde un negocio, le duele. Y cuando usted pierde a un ser humano al que ama, le duele. Cada año por la época de Semana Santa recordamos nosotros la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús a nosotros los cristianos hoy en día nos causa gozo, porque ya vimos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos se alegran de que Jesús está vivo, está resucitado, sentado en el trono? Para nosotros es motivo de gozo. Pero en el momento cuando ocurrió su muerte, en el día en que Jesús fue crucificado, la gente que lo amaba sufrió lo indecible, porque su maestro había sido vituperado, había sido desnudado, había sido hecho motivo de risa, de burla. Le habían coronado con espinas para burlarse. Le habían dado un cetro y habían puesto en la cruz: Jesús, el Rey de los judíos. Ese personaje que había reunido a su alrededor a cientos de personas, miles de personas, que había sanado enfermos, que había dado vista a los ciegos, que había transformado la vida de hombres y mujeres como Zaqueo, María Magdalena, Pedro, Juan, muchos más. Cuando vieron a su líder, a su amado Señor, morir,
Sintieron que se les abría la tierra y que desaparecía toda la esperanza que Él les había dado de que venían tiempos mejores para Israel. El imperio romano dominaba y habían movimientos liberacionistas de gente revolucionaria que trataba de rescatar la libertad de Israel, que estaba oprimido. Uno de esos integrantes formaba parte del grupo selecto de Jesús, Simón el Celote. Así le llamaban a ese grupo revolucionario, celotes. Y de pronto Jesús muere y cae sobre todos los seguidores de Jesús depresión. Los momentos de la muerte son difíciles para las familias, son difíciles para los que están alrededor de estos personajes. Jesús muere y la gente siente tristeza, la gente siente dolor, es humano. Es normal que cuando usted pierde a un ser querido, usted siente que se le acaba la vida. Usted siente que se le acaba todo, porque se murió aquella persona con la que usted se acostumbró a andar todos los días, comer juntos, viajar juntos, conversar juntos. Y de pronto, una tragedia. En este caso, Jesús fue capturado, fue juzgado injustamente, ilegalmente, y lo condenaron a la pena de muerte. Y Jesús murió crucificado. Sus discípulos, todos, se deprimieron. Todos se entristecieron, todos se asustaron, todos sin excepción huyeron y se encerraron. El grupo selecto ya no era de 12 en ese momento, eran solo 10 varones, porque uno, Judas, se estranguló. No soportó la muerte del Señor y se mató. El otro se llamaba Tomás. Tomás actuó como muchas veces actuamos nosotros cuando tenemos un gran dolor. Tomás lo que hizo fue, se aisló, se encerró en la casa. Cayó sobre él tal depresión que prefirió estar a solas. Hay mucha gente que cuando se deprime, se aísla. Ya no lo vemos en la célula, ya no lo vemos en las reuniones de la iglesia. Se aisló porque está adolorido, está molesto, está resentido. Cuando usted sufre la muerte de un ser querido, pasa por un proceso que se llama duelo. Se llama luto. Y es inevitable ese proceso. Tiene que pasarlo. Lo primero que usted siente cuando se le muere un ser querido es un shock emocional. Y usted por eso ve a veces a la gente en el funeral muy tranquilos aparentemente, como que no ha pasado nada aparentemente, porque hay como un shock. Como que todavía no reaccionan ante la idea de que perdieron a su ser querido. Y hay como una actitud de negación. No se ha muerto. Pues como que pareciera que no puede ser. Y hay una actitud de negación. Luego después de eso viene una actitud de enojo. Y se enojan con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Tú hubieras llevado mejor a mi tía, esa vieja amargada.
Mi mamá tan dulce, ¿por qué? Y empieza a reclamar a Dios y a enojarse con Dios. Y es por eso que en ese proceso tenemos que acompañar a aquel que sufre hasta que llegue el momento de la aceptación de la realidad. A reconocer que de veras sí, se murió y que tenemos que vivir con esa pérdida. Tomás, dice el Evangelio según Juan, capítulo 20, 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Ahora esto fue un acontecimiento extraordinario, porque todos estaban encerrados ahí, estaban en un cuarto encerrado, porque tenían miedo de que a ellos también los mataran, pero de repente Jesús aparece en medio de ellos y le dice: Shalom, paz a ustedes. Y los 10 se alegran porque aquel que estaba muerto ha resucitado, y lo abrazan y lo besan y conversan y disfrutan. Imagínense usted está a punto de casarse, se le muere la novia y al tercer día resucita, después del susto que usted tiene de verla resucitada, pues prosigue con la fiesta. Pero Tomás tenía esa cualidad de ser un poco pesimista y un poco deprimido, y por eso que se alejó de la comunidad cristiana. Y aquí hay algo que usted debe recordar siempre: en medio de sus más grandes crisis en la vida, en medio de sus más grandes dolores en la vida, nunca se aleje de la comunidad cristiana. Por eso leemos nosotros en Hebreos capítulo 10 y versículo 25 esta verdad: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hay problemas, todos tenemos problemas. A veces se nos muere un ser querido, otras veces se nos muere un negocio, otras veces se nos muere una ambición deportiva, política, fracasamos y hay dolor. Y en medio de ese dolor, lo peor que usted puede hacer es esconderse, encerrarse en su casa. Yo he visto personas que han pasado años encerradas en su casa. He visto personas que después de la muerte de un esposo, por ejemplo, se deprimen tanto que se encierran en su casa. Conocí una señora a la que me pidieron que visitara hace muchos años, porque tenía 2 años de no salir de su casa. Estaba encerrada en su cuarto porque se había muerto su esposo, deprimida. Y tenía una nena como de 4 o 5 años que había crecido sin su mamá los últimos 2 años, porque ella estaba encerrada. Y eso le pasó a Tomás, se aisló. Cuando usted no viene a la iglesia, cuando usted no viene a su célula, cuando usted no se reúne con las personas que le aman, usted no tiene quien le pueda dar ánimo. Por eso la Biblia dice: mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Pero cuando usted está solo, usted sufre más y se pierde de cosas extraordinarias. Y eso le pasó a Tomás. Tomás se encontró con la agradable noticia de que Jesús había resucitado, pero como él no estuvo allí, de ahí viene aquel dicho que decimos nosotros: yo soy como Tomás. ¿Por qué? Porque hasta no ver, no creer, decimos. Porque así dijo Tomás: yo hasta que no vea, hasta que no palpe, hasta entonces yo voy a creer que de veras Jesús resucitó.
Ahora, no podemos nosotros pensar que Tomás era un discípulo incrédulo y que qué mala onda Tomás, ¿verdad? Igual hubiera actuado usted. Si a usted le dicen que resucitó Tecumumán, ¿no lo cree? Dice, yo hasta que no lo vea voy a creer que resucitó Tecumumán. Es normal. Es una actitud racional bastante humana, bastante normal. Nosotros tenemos que entender que existe lo que llamamos el conocimiento por los sentidos y el conocimiento por revelación. Y todo ser humano está acostumbrado al conocimiento por los sentidos. Todas las universidades nos condicionan a pensar y a prepararnos para ver todo a través del método científico. Y nos han hecho pensar que todo tiene que probarse en un laboratorio para creerlo. Todo tiene que demostrarse para creerlo. Y nosotros vivimos en base a los 5 sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que escuchamos y lo que palpamos, creemos nosotros que eso es lo real. Por ejemplo, ¿cuántos creen que existe el pensamiento? Dígame usted, ¿cuándo ha visto un pensamiento? ¿Verdad que no? Dígame usted, ¿de qué color es el pensamiento? ¿De qué tamaño es el pensamiento? No lo hemos visto. Bueno, hay fenómenos físicos, por ejemplo, el viento. ¿Cuántos han visto el viento? No se mira el viento. Vemos sus efectos, pero no podemos decir el viento es de esta manera. Y la Biblia nos dice claramente, el viento no se sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Pero ahí está, existe. El átomo, todos hablamos de la reacción en cadena, de la energía nuclear, pero ¿quién ha visto un átomo? ¿Quién ha visto un electrón? No se ve, pero sabemos que existe. Hay muchas cosas en la vida normal que nosotros creemos que existen. ¿Cuántos saben que existe la conciencia? ¿Han visto la conciencia alguna vez? No se ha visto la conciencia. No se sabe cómo es la conciencia. A veces decimos que alguien tiene conciencia negra. Decimos que inconsciente, no tenés conciencia. Pero ahí está. La tenemos, todos tenemos, pero nunca la vemos. Lo mismo ocurre con el hombre. El hombre es un espíritu que vive en un cuerpo. Todos vemos el cuerpo, pero ¿quién mira el espíritu de la persona? Ninguno. Y cuando llega la persona a morir y decimos nosotros expiró. ¿Qué quiere decir expiró? Se le fue el espíritu. Ya una persona sin espíritu es un montón de huesos y carne vieja. Al rato es corrompida y se vuelve polvo. Y por eso es que nosotros necesitamos ver, pero ver como Jesús le dijo a Tomás que viera. Porque Tomás quería ver con los ojos como cualquier ser humano común y corriente. Pero Tomás tenía 2 virtudes muy interesantes. Una de las grandes virtudes es que se negaba a decir que creía cuando no era cierto. Porque quienes dicen que creen, pero la verdad no creen. Tomás no. Tomás era honesto. Si él no creía en algo, pues él lo decía. Y jamás diría que entendía cuando no entendía. Jamás apaciguaría las dudas simulando que no existían. Normal, Tomás tenía sus dudas. Y la duda nos lleva a la seguridad. Porque entonces investigamos. Entonces preguntamos, averiguamos y hasta que llegamos a comprender la realidad. Pero la otra virtud de Tomás era que cuando estuvo seguro, siguió a Jesús hasta el final. Porque dijo allí,
Tomás, Dios mío, Señor mío. Porque luego a la semana se le apareció. Y esa vez sí estaba Tomás ahí. Y cuando se apareció la segunda vez, ya estaba Tomás. El Señor le dijo: Tomás, ven para acá. Mete tu dedo aquí en los hoyos. Y lo que hizo Tomás fue, en ese momento, disipar todas sus dudas. Y confesó su fe en Jesús diciendo: Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás se entregó total, sin reservas a Jesús. Reconoció su señorío, es decir, tú mandas, yo obedezco. Tú eres el dueño, yo tu propiedad, yo te pertenezco. Y además tú eres Dios, yo soy tu criatura, haz de mí lo que quieras. Cuando Tomás hizo esa confesión, su entrega a la certeza fue total. De ahí en adelante jamás dudó. Jamás dudó. Leía que hay un libro apócrifo llamado Los Hechos de Tomás, que cuenta cómo Tomás llegó a la India. La iglesia tomista del sur de la India se origina en Tomás, el apóstol. Él finalmente decidió irse a compartir el evangelio tan lejos de su tierra como lo es la India. Y eso es cierto. Hay una iglesia allí en la India, en el sur de la India, que se llama la iglesia tomista, que reconoce sus orígenes al discípulo y al apóstol Tomás. Y cuenta allí en este libro que el rey Gundaforos ordenó a Tomás que construyera un palacio. Le dio el dinero y Tomás lo dio a los pobres. Y cada vez que el rey le preguntaba a Tomás: ¿y cómo va el palacio? Ya decía: va bien, se está construyendo. Un día, por último, el rey Gundaforos mandó a llamar a Tomás porque sospechó que algo no estaba pasando como debería, según él. Y le preguntó: ¿has construido mi palacio, Tomás? Y Tomás respondió: ahora no puedes verlo, pero cuando abandones esta vida, lo verás. ¿Cuántos saben que cuando nosotros damos a los pobres y damos para la obra de Dios, lo que estamos haciendo es tesoro en el cielo? Tesoro para Dios. Y este rey no vio su palacio aquí en la tierra, pero cuando dejó la vida, encontró su palacio en la presencia del Señor. Por supuesto, hoy en día hay Tomases. Hay algunos que todavía dicen Dios no existe. Hay algunos que todavía piensan que Dios no es real. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el Salmo 53:1 que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Decir no hay Dios es simplemente reconocer que somos necios, insensatos, blasfemos. Nosotros podemos decir mucho de un hombre al ver las obras que ha hecho ese hombre. Cuando usted ve las obras que ha hecho una persona, usted puede ya concluir mucho sobre esta persona por las obras. Jesús mismo dijo: si no me creen a mí, créanme por las obras que yo hago. Ahora, cuando vemos nosotros alrededor nuestro y vemos el sol, la luna, las estrellas, vemos la tierra, el mar, la flora, la fauna, todo lo creado, no podemos concluir y decir esto es producto de algo espontáneo. Tiene que haber de esta gran creación un creador extraordinario. ¿Y quién es ese creador? Es Dios. El otro día, sentado a la par de una ginecóloga, me decía: pastor,
Cada parto que atiendo me vuelve a asombrar y me vuelvo a impresionar al ver la maravilla de la creación de Dios. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y por eso el ser humano siempre ha tenido un testimonio vivo en la creación de la existencia de Dios. Dios nos permite a nosotros tener la dicha de ver su creación. Y esa creación es la que nos demuestra su existencia. Habla en su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, y dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Quién tiene excusa? Nadie. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La misma creación da testimonio de que un arquitecto perfecto está detrás de todo lo que existe. Es cierto, la primera generación de los discípulos, incluyendo a Tomás, vieron a Jesús y creyeron en Jesús. Usted dirá, qué dicha la de ellos, porque lo pudieron ver, lo pudieron abrazar, pudieron estar con él. Pero Jesús le dijo a Tomás, dichosos los que no vieron, pero ¿qué? Creyeron. Hágame un favor, usted no se llamará Tomás, pero se puede llamar Macarios. La palabra dichoso viene del griego Macarios. Y por eso cuando usted es un personaje que ha creído en Jesús sin haber visto a Jesús, dice nuestro Señor que usted es dichoso. Dígale a su vecino: hermano Macario, hermano dichoso. Usted es dichoso. Usted creía que si se llamaba Macario tenía un nombre así un poco, sí, no es común, pero tiene un significado griego muy importante. ¿Y qué es lo que busca el hombre en esta vida sino ser feliz? ¿No es eso lo que buscamos? Ser felices. Y en busca de la felicidad, Juan Ponce de León se fue a la Florida buscando el agua de la eterna juventud, porque todos creemos que si somos eternamente jóvenes, somos felices. Pero la felicidad no está en estar siempre joven. Yo conozco muchos jóvenes de 14, 15 años que no son felices. ¿Cómo andan estos jovencitos de 14, 15 años? Bravos, enojados, amargados. ¿Cómo amaneciste, mijo? ¿Cómo te fue en la escuela, mijo? Ya ni hablan, solo rebuznan. Miren, y a veces creemos que la felicidad está en tener muchos bienes. Y compramos una casa, compramos 10, compramos 20, compramos una finca, compramos 5, compramos un carro, compramos 10, compramos un reloj, compramos 20. Y me pregunto yo, ¿somos más felices con un reloj o con 20 relojes? La cantidad de bienes no determina la felicidad que tenemos. ¿Sí o no? Yo he visto señoras que están en su
casa preciosa, su mansión bonita, y le dicen al marido: mejor estuviéramos viviendo en un ranchito, comiendo tortilla con sal, pero ¿qué? En paz. Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y si no, pregúntenle a varios que han acumulado muchos bienes y están ahorita allá en el preventivo de la zona 18. Pregúntele cuántos millones los hicieron felices. En cambio, usted no tiene ni un millón excepto el niño que carga. ¿Y está feliz, sí o no? Está feliz. A mí me ha tocado ver a algunos personajes que después de acumular muchos millones, los pierden. Sí, los meten en un banco de comercio, en un café, se lo dan a un señor extranjero muy hábil, Díaz Masvidal, o quizás a uno ya de la bolsa de valores, Bernard Madoff, y se quedan sin nada. Así que no ponga su esperanza en los bienes, porque los bienes, ¿qué pasa? Se van. Imagínese usted construir una casa linda a la orilla de la playa en Chile, y usted está feliz con su casa, ¿sí o no? Y de repente viene el terremoto, y luego el maremoto. ¿Y dónde quedó esa casa? En escombros. La dicha no está en la abundancia de bienes que tenemos. ¿Cuántos solteros hay aquí? Quiero ver los solteros. No tengo tiempo, si no los ponía de pie que se presentaran unos con otros. Pero yo les quiero decir a todos los solteros: casarse no los va a hacer felices. Si usted espera casarse para ser feliz, ya se lo llevó la tristeza. Si usted quiere ser feliz, tiene que ser feliz ahora que es soltero, para que cuando se case haga feliz al otro. Pero el otro no lo va a hacer feliz a usted. Usted va a ser feliz porque usted decide ser feliz. Usted va a ser dichoso porque decide ser dichoso. Y usted va a ser dichoso porque sin ver a Jesús, creyó en Jesús. Y esa es la fuente de la verdadera dicha y felicidad. Creer en Jesús sin haberlo visto. Va a llegar el día en que usted verá a Jesús aunque no haya creído en Él. Se lo repito, va a llegar el día en que usted va a ver a Jesús aunque no haya creído en Él. Porque todo el que se muere, lo primero que mira es que era cierto lo que predicaba el pastor Jorge H. López. Tanto que lo oí, lo veía en TV Azteca a las 5:30 de la mañana. Lo veía en el canal 7 de televisión los domingos a las 7:30 de la mañana. Lo oía en Emisoras Unidas los domingos a las 9:30 de la mañana. Y todos los días oía sus mensajes. Pero después de usted oírnos predicar por radio, por prensa, por televisión, en nuestras reuniones, y usted no confesar su fe en Cristo Jesús, quiero decirle una cosa: cuando se muera, se va a dar cuenta de que, ups, es cierto, hay vida después de la vida. La gente cuando se está muriendo, y a veces Dios en su misericordia les permite regresar, cuentan invariablemente: yo vi una gran luz y vi al Señor, y qué bonito. Pero no todos tienen la dicha de regresar.
y prepararse. El día que usted se muera, aunque no haya creído en Jesús, va a ver a Jesús. Y entonces, ¿qué va a decir? Ay, Señor, yo creo en ti. ¿Qué le va a decir el Señor en ese momento? Dichosos los que no vieron y ¿qué? Creyeron. Porque tú estás ahora viendo y ahora sí crees. Pero aquí en el cielo ya no hace falta la fe. Allá es suficiente la vista. Aquí en la tierra es donde andamos por fe y no por vista. Aquí es donde por fe llamamos a las cosas que no son como si fueran. Aquí es donde por fe creemos en Dios y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso es que nosotros entendemos ahora lo que Jesús le dijo a Tomás. Dichosos los que me ven con vista espiritual, no con vista material. Porque ahora, así como tú me ves, Tomás, y reconoces que no solamente soy tu Señor, sino que soy tu Dios, así vendrán muchos que van a creer en mí como su Señor y como su Dios, sin verme. La ventaja de creer sin ver es que nos permite prepararnos aquí en la tierra para cuando lleguemos a la presencia de Dios nuestro Señor. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quien conoce a Jesús por la fe tiene ante Dios al abogado por excelencia de su lado. Un día usted va a llegar al cielo, pero va a encontrarse con Jesús al lado suyo. ¿Y qué va a hacer Jesús al lado suyo? Su abogado, su intercesor. El diablo va a decir: yo doy fe que este era un tramposo, se clavó la plata de los que depositaron en su banco. Pero si ese tramposo viene a tiempo como Zaqueo y se arrepiente y se convierte a Dios y cree en Cristo, y ojalá devuelva lo que se robó, si es que todavía le queda, este va a estar delante del Señor con un abogado a la par para interceder por él. ¿Cómo se llama ese abogado? Usted, ¿para qué le voy a convencer? Usted es pecadorazo, ¿va? Aquí no hay ni uno que se salve. Todos somos pecadores. Pero cuando muramos, los ángeles nos van a escoltar a la presencia de Dios. Y cuando se lea el nombre nuestro en el libro de la vida, va a estar con nosotros Jesucristo, quien desde ya está haciendo la labor de abogado, dándonos consuelo y dándonos intercesión. Está orando por nosotros, sea con el Padre. Señor, ten paciencia con este nuestro hijo. Es medio mudo el pobre. Una y otra vez cae en el mismo pecado, pero Él intercede por nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Cuántos se alegran de haber creído ya en Jesucristo? Cuando estemos en su presencia, nos reconocerá. Juan 3:16 al 21 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todos sabemos Juan 3:16 de memoria. Muy pocos Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si usted ha dicho: no, yo voy a creer en el Señor,
después de que deje mi puesto, porque en este puesto me estoy clavando mucha plata. Y no puedo ser un buen cristiano y ladrón al mismo tiempo. O quizás usted dirá, yo voy a creer en Dios cuando deje este escuadrón de la muerte, porque no puedo estar matando gente y ser cristiano. O quizás usted puede decir, no, yo voy a ser cristiano cuando se me muera la amante, porque me encanta. Y no puedo ser cristiano y tener una amante al mismo tiempo. Yo le quiero decir una cosa, más vale que crea ya, porque en el momento que usted decide no creer, usted decide estar condenado. No es que lo van a condenar, usted ya está condenado por sus palabras, por su confesión, a favor de la fe en Cristo o en contra de la fe en Cristo. Y hay un pasaje que asusta, pero es real también. En Apocalipsis 20:11, vean lo que dice. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Ustedes ven los maremotos como limpian los pueblos, los terremotos como arrasan con las ciudades. Y esto es el principio de dolores nada más. Versículo 12. Vi también a los muertos. Tenga paciencia. Vamos a ver a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Les recuerdo, todo lo que hacemos hay alguien en el cielo tomando nota. Ahí está. Usted cree que nadie sabe, pero cuando esté allá en el trono, le van a decir de las cuentas que tiene en Suiza, de las cuentas que tiene allá, de todo lo que usted cree que nadie sabía. Ahí está. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. O sea, está la muerte física, usted deja aquí su cuerpo y se va, y luego la muerte segunda, cuando usted lo reúnen con su cuerpo resucitado y lo separan de Dios, y ahí estará en el infierno. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. El mismo evangelio que predicó Jesús condenará a los que no crean, y esas mismas palabras serán su juicio. Jesús es el juez justo, quien dará a cada quien como merezcan sus obras. De usted depende entonces creer en Jesús por fe y tenerlo como su abogado ante el Padre, o creer en Él cuando ya no se puede hacer nada y esté en el juicio final y Jesús ya no sea su abogado, sino ahora sea su juez. ¿Cuándo creerá? Porque o cree aquí o va a creer allá. O cree aquí en la tierra o va a creer en el cielo. Pero cuando crea en el cielo no le va a servir de nada, aunque esté viendo que es verdad todo. Aquí es que a usted le conviene creer. Por eso dice Jesús: dichosos los que no vieron y creyeron. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.